Buenas, ¿cómo están? Hoy aquí, en Redacción Criminal, te voy a presentar el caso Thomas Quick, el mayor asesino en serie de Europa. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte y a dejarme tu like si te gusta mi contenido. ¿Quién era? Thomas Quick había sido toda su vida un perdedor y la oveja negra de su familia. Consumía drogas y era alguien que llevaba mintiendo toda su vida. Entre otras cosas, él era homosexual, pero al haber crecido en una familia profundamente cristiana que criminalizaba la homosexualidad, la reprimía. No aceptaba que era gay y comenzó a molestar niños mientras estaba colocado de drogas o borracho. En 1991 trató de robar un banco disfrazado de Papá Noel y armado con un cuchillo para conseguir dinero para drogas. El plan de robo obviamente fue fallido y Thomas Quick fue detenido y luego encarcelado. Sí, Thomas Quick cometió ese robo y a causa de su testimonio, su mejor amigo acabó en la cárcel. Así que todos sus otros amigos le dieron la espalda y Quick se sentía muy solo. Después de entrar en prisión, por voluntad propia, en la clínica psiquiátrica de alta seguridad Säter, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. Quick para ese entonces tenía 40 años, cuando ingresó en esa prisión psiquiátrica. Él ingresó ahí porque quería entenderse a sí mismo y entender su homosexualidad. Cuando Thomas Quick llegó a Säter en los años 90, allí había un grupo de psiquiatras y psicoterapeutas liderado por Margit Norell. Norell quería entender cómo funcionaba la mente de un criminal y para ello empleaba una terapia basada en las primeras enseñanzas de Sigmund Freud, según el cual las mujeres con histeria tenían memorias reprimidas y por eso desarrollaban esa enfermedad nerviosa. Así que trataron de sacar esas memorias de Thomas Quick, pero Quick no tenía ninguna historia increíble que contar. Declaraciones. Thomas Quick quería seguir recibiendo terapia, quería entenderse a sí mismo y además en la prisión psiquiátrica le daban drogas. Thomas Quick era un adicto, quería drogas, así que empezó a mentir para ganarse la atención de los psiquiatras. Para él fue fácil, estaba acostumbrado a mentir, llevaba toda su vida haciéndolo. Empezó a confesar crímenes, siempre había sido un lector voraz, siempre leía los periódicos, así que conocía los principales casos de asesinato que habían sacudido a Suecia, que no habían sido resueltos y se atribuyó esos crímenes. A los terapeutas le provocó una enorme excitación la confesión por parte de Thomas Quick de esos crímenes. Crímenes de los que no recordaba nada hasta su llegada a la clínica Säter. Para ayudarle a recordar, los terapeutas le pasaban libros de asesinos en serie, como American Psycho, artículos de periódicos. Además, en los primeros años, Thomas Quick tenía permiso para salir de Säter y acudía a las bibliotecas públicas de Estocolmo, y allí leían los periódicos noticias sobre asesinatos. Thomas Quick nunca creyó que fuera a ser juzgado, ni mucho menos condenado por esos asesinatos que había confesado para ganarse la atención de los terapeutas. Pero los psicoterapeutas estaban convencidos de que sus confesiones eran creíbles, que realmente las cosas podían haber ocurrido como Thomas Quick decía que habían sucedido. Así que convencieron a la policía que investigaba el caso para que creyera en sus memorias reprimidas. Todos estaban fascinados con Quick, los psiquiatras, los policías. Le creyeron y buscaron por toda Suecia los restos de los cadáveres que Thomas Quick decía haber matado. Cuando Quick decía que había enterrado los restos de una de sus víctimas aquí o allá, la policía se dirigía al lugar a toda velocidad y se ponía a buscar. Quick tenía un enorme poder. Cualquier cosa que decía movilizaba a la policía y a los psiquiatras. Cargos. 6 tribunales suecos distintos condenaron a Thomas Quick como culpable de 8 asesinatos. Sin embargo, jamás encontraron ningún cadáver. No lograron nunca encontrar ninguna prueba material contra él. Si se observan las pruebas, realmente no había nada contra Thomas Quick. Los veredictos contra él se basaban en sus propias confesiones y en sus supuestas memorias reprimidas. Solo en el juicio por el asesinato de Teresa Johansen,
una niña de 9 años asesinada en 1988 en Drammen, en Noruega, a la que Thomas Quick aseguraba haber matado rompiéndole el cráneo contra una piedra, había una prueba más allá de la confesión de Quick. La policía había encontrado un trozo de hueso que, según un experto, pertenecía a una menor de 14 años. Esa prueba encajaba perfectamente con el relato del asesinato que había realizado Quick. El periodista Hannes Rastam, en 2007, comenzó a investigar el caso de Thomas Quick. Revisó todo, incluido su historial médico completo, que según la investigación policial dejaba absolutamente clara su culpabilidad. Thomas Quick colaboró con él y se retractó de sus confesiones. Un día le dijo al investigador, ¿qué puedo hacer si yo no he cometido esos asesinatos? ¿Estoy atrapado? Y Hannes Rastam le dijo, ahora tienes tu gran oportunidad, dime la verdad. Lo único que sabía entonces era que Thomas Quick era un mentiroso, un gran mentiroso, un mentiroso magistral. Pero estaba todavía ese resto óseo que según un experto pertenecía a una menor de 14 años, y fue hallado junto al lago en el que Quick aseguraba haber tirado el cadáver de la niña Teresa Johansen. Ese hueso era una prueba contundente contra Quick, y durante varios meses confundió a los investigadores. Pero en 2010 se desveló que ese supuesto hueso era en realidad un trozo de plástico. A partir de ahí se revisaron todas las condenas contra Thomas Quick y fueron cayendo una tras otra. Los investigadores se preguntaban cómo era posible que se cometieran tantos errores por parte de los terapeutas, de la policía y de los tribunales. Descubrieron que los terapeutas que trataron a Quick, los policías que se hicieron cargo de la investigación, eran como una secta, como un culto. Si alguien aireaba algún tipo de objeción, era expulsado del grupo. Hubo, por ejemplo, agentes que cuestionaron cómo era posible que Quick hubiera empleado 13 formas de asesinar diferentes, algo insólito en un asesino en serie, y fueron apartados de la investigación. Y no solo eso, todas las evidencias que ponían en cuestión que Quick fuese el verdadero autor de esos asesinatos las ocultaron. No las presentaron ante los tribunales, con el argumento de que podían confundirles, de que podrían hacer que no vieran a Thomas Quick como el asesino en serie que ellos estaban seguros que era. Estaban convencidos de que era un asesino en serie, lo tenían decidido y no querían que nada se los tropiase. Ningún terapeuta, ningún policía, nadie ha sido llevado a juicio por el caso de Thomas Quick, ni ha recibido ningún tipo de castigo por la forma en que actuó. Hubo una comisión que investigó lo ocurrido, pero concluyó que ninguna persona en concreto fue declarada responsable de lo sucedido. Liberación. Thomas Quick salió de desatar en julio de 2013 como hombre libre, después de que la última de las 8 condenas por asesinato dictadas contra él fuera anulada. Quick lleva ahora 16 años limpio de drogas y es realmente una persona normal. Se ve a sí mismo como una víctima y en cierto sentido tiene razón. Es obviamente una víctima, pero también lo es por su propia culpa. Si nunca hubiera confesado la verdad, si no hubiera dicho que nunca había matado a nadie, probablemente nunca se hubiese sabido lo que había ocurrido en realidad. Pero por otra parte, fue él mismo el que destrozó las investigaciones sobre varios crímenes que llevaban a cabo la policía, porque al confesarse él culpable de esos asesinatos, la policía dejó de buscar a los auténticos autores de los mismos. Y para cuando se desveló que Quick era inocente, ya era tarde, había pasado mucho tiempo. Thomas Quick, en la actualidad, tiene 71 años, vive en un lugar secreto, fuera de su país natal, Suecia. Vive de manera muy sencilla y pobre de la pequeña pensión que recibe. Está libre y es feliz, y quiere dejar atrás todo lo que ha vivido. Ninguno de los asesinatos por los que fue condenado y luego exonerado ha sido resuelto. Bueno, hasta aquí este caso. ¿Tú qué opinas? ¿Thomas Quick tuvo la culpa de ser culpado por los cargos o fue la culpa de la policía por tener fascinación de encontrar un asesino en serie? Dímelo en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y a dejarme tu like. Hasta aquí mi informe. Adiós.